Hemos estado desarrollando un estudio sobre el libro de Gálatas ya por varios domingos. Nos quedan todavía algunos domingos más, porque hemos ido paso a paso. Hemos ido de a poco haciendo un estudio en algunos momentos exegético, versículo a versículo, en otros momentos más expositivo, es decir, tratando de entender un poquito la lógica del apóstol Pablo al escribir esta epístola, ¿ya? Y eso probablemente es uno de los aspectos más complejos en la predicación. Cuando uno predica expositivamente, se busca entender no solo lo que dice, sino también la intención de quien lo escribió, y a la vez también la percepción de quienes lo recibieron. Para eso hay que entender un poquito el contexto cultural, también un poquito el contexto gramatical, lingüístico, ¿verdad?, de la manera en que se expresa el autor. Y también hay que considerar el efecto que eso produjo o que se quería producir por parte del autor en la vida de los oyentes. Y eso nos da un entendimiento un poquito más claro, que nos permite, por supuesto, una interpretación más fidedigna a lo que es la palabra inspirada por Dios. No olvidemos de que ninguna interpretación es privada. Ya ninguna parte, ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada, es decir, no se busca lo que yo entiendo. ¿Ya se han fijado que a veces cuando creyentes comparten de la palabra siempre está la frase, bueno, yo creo que dice esto o yo pienso que dice esto otro? Bueno, en realidad siempre deberíamos esforzarnos, más que por expresar lo que yo creo, lo que yo pienso o como yo entiendo un pasaje, más bien buscar el sentir que Dios quiso transmitir a través de su autor, ¿verdad?, humano, a través de la inspiración. Es decir, qué es lo que el Espíritu Santo quiso transmitir en esa porción. Ya, esto no resta contemporaneidad a la Escritura, todo lo contrario. La palabra siempre es pertinente, ¿ya? Pero sí nos da una base sólida de interpretación. ¿Qué es lo que Dios quiso transmitir? ¿Ya? Por lo tanto, no enfocarnos en una interpretación personal y privada, sino buscar la interpretación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a santos hombres de Dios que escribieron, ¿verdad?, la Escritura. Y una vez que yo entienda esto, luego hago el esfuerzo de buscar una aplicación. Y ahí hay tres aplicaciones básicas. La aplicación, primero, histórica, es decir, qué es lo que entendieron los receptores originales en su momento, qué es lo que significó para ellos esa porción de la Escritura. Y ahí sacamos la interpretación histórica, ¿verdad?, respetando lo que Dios quiso transmitir. Luego tenemos la aplicación doctrinal, que es qué nos enseña esto, ¿ya? ¿Qué añade a nuestro entendimiento de la vida cristiana? Y luego la aplicación práctica, ¿ya?, o personal, que es cómo esto me afecta a mí. ¿Ya? ¿Okay? Entiendo lo que el autor primero divino, el Espíritu Santo, quiso transmitir en esa porción de la Escritura, al entender cómo trabajó en el autor humano para escribir. Así que entiendo, ¿verdad?, lo que tanto el autor divino como el autor humano quisieron transmitir. Pero luego de eso, ya aprendo cosas, me instruyo en la palabra del Señor, crezco en el conocimiento de la palabra, sacando la aplicación histórica. Luego, ¿verdad?, comprendo un poquito más, comparando Escritura con Escritura, y acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, la misma Escritura, confrontándola con la misma Escritura, distintas partes de toda la Biblia, y allí, ¿verdad?, logro un entendimiento del tema o de los temas que se están enseñando en esta porción. Y en la aplicación práctica sacamos, ¿verdad?, la aplicación histórica, la aplicación doctrinal y la aplicación personal. Y en la personal ya lo aplicamos principalmente siguiendo el mismo esquema que nos da la palabra del Señor. Ya un esquema bíblico, un esquema que la misma Escritura lo menciona allá en Timoteo, capítulo 4, versículo, ¿se acuerdan? 16. Toda la Escritura es... 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Pero es útil para qué? La misma Escritura lo enseña. Para enseñar, o sea, entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros, para redarguir, es decir, para confrontarnos en algún pecado, en alguna actitud, en alguna condición fuera de la voluntad de Dios que debo cambiar, así que nos redarguye,
Pero también no solo nos enseña y no solo nos redarguye, también nos corrige, ¿verdad? Cuando hay cosas que tenemos que cambiar. ¿Ya? No debemos cambiar nosotros la palabra del Señor. La palabra de Dios debe cambiarnos a nosotros. Y finalmente, ¿qué me instruye? Nos enseña, redarguye, corrige e instruye. Y lo que dice la misma Escritura, que es útil. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya? ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito de lograr esta aplicación personal? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? O sea, maduro, completo, íntegro, conforme a la imagen de Cristo. Hacia allá apuntamos. ¿Ya? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. O sea, no solo perfecto y maduro, sino también capacitado para hacer la obra del Señor. ¿Ya? Pero seguir este proceso es lo que finalmente nos ayuda a interpretar correctamente la palabra del Señor y aplicarla de manera, ¿verdad?, correcta a nuestras vidas, sin caer, ¿no es cierto?, en el error de tomar pasajes fuera de contexto. Ya, como el dicho, ¿verdad?, un texto fuera de contexto es un pretexto. Así que hemos hecho el esfuerzo de ir por la epístola a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, ya siguiendo un poco de estas reglas básicas de homilética y de interpretación. Y a veces no es fácil captar el sentir que el autor quiso transmitir. A veces la lógica del autor, ¿verdad?, no siempre es la misma. En el caso del apóstol Pablo, él en sus escritos principalmente ya utiliza una lógica argumentativa. Pero esa lógica argumentativa va variando a través de sus años de ministerio. Gálatas, por ejemplo, fue una de las epístolas que él escribió al principio de su ministerio. ¿Ya? Romanos ya en pleno desarrollo y, por ejemplo, Timoteo, 1 y 2 Timoteo, ya al final, en la postrimería de su ministerio. Y él va variando un poquito. Ya al principio desarrolla una lógica ya más, yo diría, una lógica un poquito más argumentativa, con muchos argumentos. Por eso es que siempre estamos hablando de la argumentación, del tema que está argumentando Pablo en esta epístola. Después utiliza una lógica un poquito más explicativa, ¿ya?, donde va paso a paso, muy detallado, como en el libro de Romanos. Y finalmente, en su ministerio, desarrolló una lógica un poquito más ilustrativa. ¿Ya? Allá, ¿no es cierto?, en 2 Timoteo, por ejemplo, utiliza muchas ilustraciones. Ya se va volviendo como más sencillo en su forma de expresarse en la medida que va envejeciendo. Ya va dejando un poquito, ¿verdad?, la paja y se va quedando con el grano. Y a veces cuesta un poquito entender esta lógica o cómo desarrolla las ideas. Así que estuve luchando bastante con esta porción que nos corresponde para hoy, que está en Gálatas capítulo 4, de los versículos 21 hasta el capítulo 5, versículo 15. ¿Ya? No siempre es fácil bosquejar los escritos del apóstol Pablo, porque a veces su razonamiento o su lógica ya aborda temas o asuntos que para él eran muy relevantes y que para nosotros son un poquito distintos o extraños, porque no venimos de la misma cultura y de la misma experiencia que él tuvo. ¿Ya? Pero en esta oportunidad vamos a tratar de comprender un poquito la lógica, ¿verdad?, de su argumento en esta porción que vamos a estudiar. Pero antes de comenzar el desarrollo, vamos al capítulo 5, versículo 1. Porque aquí presenta su tema principal, ¿ya?, de lo que viene hablando al final del capítulo 4 y lo que va a seguir hablando un poquito más adelante en el capítulo 5. En el versículo 1 encontramos como un resumen, como una cápsula, ¿verdad?, resumida y aplicativa de qué es lo que quiere transmitir, ¿verdad?, cuál es el tema principal que el apóstol Pablo está tratando de poner en la mente de los creyentes de Galacia. ¿Ya? Vamos a leer todos juntos esta porción, así que me van a acompañar en la lectura, que dice así: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar antes de continuar. Señor, te doy gracias por tu palabra, te ruego que nos ayudes a escudriñarla para enriquecernos de ella. No solo para tener un entendimiento rápido y simple,
sino para profundizar un poquito y entender primero qué es lo que el autor, que fue el apóstol Pablo, quiso transmitir a los creyentes allá en Galacia, pero también lo que tú quisiste transmitir a través de él como un instrumento de inspiración en tu mano. Así también te rogamos que al entender esto podamos aplicarlo también a aspectos importantes de nuestra vida, especialmente con relación a este tema que él aquí plantea, que es sobre la libertad, la importancia de estar firmes en la libertad en la que Cristo nos hizo libres y no regresar, no retroceder o no apartarnos nuevamente a esa esclavitud en la cual algún día todos nosotros estuvimos, en la religión o en el pecado o en la mundanalidad, en esa esclavitud producida por la condenación del pecado en nosotros. Te ruego, Señor, que nos ilumines para entender, nos redargullas, Señor, también con un corazón quebrantado, nos instruyas y nos corrijas también, Señor, para entender y aplicar de manera correcta lo que es esta libertad que obtuviste, Señor, en tu resurrección y que nos has concedido a nosotros a través de la salvación. Padre Celestial, te rogamos que nos guíes en este estudio de esta mañana, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Muy bien. Como mencioné en la introducción, cuando tratamos de entender un pasaje como este, especialmente de los versículos 21 al 31, donde encontramos una historia que el apóstol Pablo relata y que luego la alegoriza para imponer una doctrina importante que nos quiere transmitir. ¿Ya? Tenemos que recordar ya que para los judíos, especialmente los judíos y los rabinos devotos de aquel tiempo, de aquel entonces, la Escritura, que para ellos era principalmente las historias del Antiguo Testamento, tenían más de un sentido. Ya tenían varios sentidos o varios significados. Ya tenían más que un sentido. Y básicamente el sentido literal, en el caso de los rabinos judíos, era el que consideraban inferior, el menos importante. Distinto a nosotros, donde nosotros interpretamos la Escritura de manera literal, gramatical e histórica. Y para nosotros ese es el sentido más importante, el sentido literal de la Escritura, a menos que la misma Escritura te indique una interpretación diferente, como cuando se habla en parábolas o cuando aquí mismo, ¿verdad?, se habla en alegorías. Pero generalmente cuando eso ocurre, la misma Biblia te lo dice. La misma Biblia te indica que está usando el lenguaje, ¿verdad?, no literal, o el lenguaje, ¿verdad?, figurado. Pero entre los rabinos judíos de aquel tiempo, ya ellos tomaban el sentido literal como el menos importante. ¿Ya? Es más, ellos, los rabinos judíos, cuando interpretaban un pasaje de la Escritura, para ellos tenía 4 significados. El primer significado que ellos, los rabinos judíos, tenían o buscaban era lo que ellos llamaban el peshat. El peshat. Y básicamente ellos buscaban un sentido sencillo y literal que era el sentido más importante para ellos, el más básico. Esto dice, y con eso se quedaban. Pero ellos lo tomaban más desde un contexto histórico. No llegaban al punto de aplicarlo directamente a sus vidas. ¿Ya? Esto enseña, esto dice, esto ocurrió. Es como cuando a veces a los niños se les enseña una historia bíblica sobre David, ¿no es cierto?, y Goliat, ¿ya? Y después se les pregunta, ¿qué aprendieron en la escuela dominical? Entonces muchos niños dicen, aprendimos sobre David y Goliat. ¿Ya? Sin embargo, siempre estamos motivando a los maestros de nuestra iglesia que no solamente enseñen la historia, sino que también la lleven de una manera correcta a una aplicación práctica a la vida de sus alumnos. Entonces esperamos más bien que el niño diga, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? Aprendí sobre la importancia de en todo momento y ante los desafíos confiar en el Señor. Aprendí sobre la importancia del poder de Dios. ¿Ya? Entonces siempre buscamos una aplicación práctica, no solo un entendimiento histórico. A veces también nosotros como adultos leemos la Biblia así, rápida y frugalmente, es decir, por encimita. Y simplemente la leemos para entender lo que dice. Pero no hacemos el esfuerzo de que eso transforme nuestras vidas, siendo que la Escritura debería ser práctica para nosotros. Ahora, los fariseos, los judíos, los rabinos judíos, la primera significancia que buscaban era la significancia literal e histórica. Pero ellos no la tomaban mucho en cuenta. Para ellos, como dije, era
probablemente la inferior o la menos valorada. Luego profundizaban a otro tipo de aplicación o de entendimiento y ellos le llamaban remás, con Z, remás. Y básicamente tenía que ver con el sentido que sugería ese texto bíblico. ¿Qué es lo que sugiere? Esto me sugiere, ¿no es cierto?, esto o lo otro. Es como cuando a veces nosotros leemos la Biblia y decimos, yo creo que dice esto, yo pienso que está enseñando esto. Luego ellos pasaban a otro entendimiento y buscaban la aplicación de Ruch. La aplicación de Ruch para ellos es el sentido que se deduce mediante la investigación. Y ellos desarrollaban un proceso de investigación, sobre todo histórico, ¿ya?, a través de todo lo que los otros rabinos enseñaban y decían para llegar a una interpretación. Esto es como lo que hacen algunas iglesias, que no solo tienen la Escritura, sino que consideran lo que otros personajes importantes han dicho al respecto. Ya, algunos creyentes también, en vez de trabajar ellos mismos en procurar una aplicación práctica para sus vidas, ¿no es cierto?, se remiten a comentarios, ¿verdad?, o a libros, ¿verdad?, teológicos para que otros, ¿verdad?, expresen su opinión al respecto y de esa manera logran un entendimiento, ¿ya? Y eso un poquito era lo que hacían los judíos, los rabinos en ese tiempo. Ellos tomaban valoraban mucho las tradiciones de los grandes rabinos y lo que ellos decían. Entonces comparaban qué es lo que decía este gran rabino con respecto a esta porción que estaba estudiando, qué es lo que decía este otro gran rabino con respecto a esta porción que yo estaba estudiando. ¿Ya? Es como hoy en día también, ¿verdad?, cuando no entendemos un texto o pensamos que queremos profundizar en ese texto, vamos al internet, ¿no es cierto?, y vemos un mensaje en YouTube de tal predicador o tal teólogo enseñando sobre tal texto. Y luego nos quedamos con la interpretación o la aplicación que ese expositor dice, en vez de nosotros mismos hacer el trabajo, ¿verdad?, investigativo. Y el último sentido, que para los judíos era el más relevante, era el más destacado y que los hacía sentir a ellos como importantes, era el sentido alegórico. El sentido alegórico, es decir, el sentido más allá de lo que se ve o se percibe en la simple, ¿verdad?, lectura. Las letras iniciales de estas 4 palabras, ¿ya?, Pechat, Remaz, Sot, son las letras PRDS. Y esas letras eran las consonantes de la palabra Pardes en hebreo. Y esa palabra Pardes significa paraíso. Entonces, literalmente, ellos decían que cuando un rabino conseguía penetrar en estos 4 sentidos diferentes, alcanzaba el gozo del paraíso. ¿Ya? Era como cuando uno escudriña la Escritura y descubre algo importante, ¿verdad? Bueno, ellos más o menos tenían esta idea de que a través de estos 4 sentidos alcanzaban el paraíso o la plenitud, ¿verdad?, de lo que estaban escudriñando. Lamentablemente, como las bases de sus estudios eran no literales, sino más bien alegóricas, para ellos el sentido alegórico era como el más relevante y el más importante, muchos rabinos llegaban a opiniones muy distintas, muy diferentes, y tenían diferencias de interpretaciones muy serias entre ellos. Por ejemplo, ya dentro de los líderes religiosos más importantes, porque habían varias secciones, pero las más importantes eran los fariseos y los saduceos. Y ellos tenían interpretaciones muy diferentes. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles y en los espíritus, ¿verdad?, ¿no es cierto?, angelicales, pero los saduceos no. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección y no creían tampoco, ¿verdad?, en los milagros. Ya eran como los neoliberales de hoy en día. Entonces, entre ellos había mucha disputa producto de esta forma, de estos 4 aspectos que ellos tenían de interpretación. ¿Ya? Y Pablo lo sabía muy bien. ¿Se acuerdan cuando Pablo en un momento estaba siendo atacado por fariseos y saduceos en el Sanedrín? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Astutamente Pablo les tiró ahí, ¿verdad?, una trampita, porque dijo: ustedes me están juzgando sobre la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué hizo con eso? Hizo que entre ellos se pelearan, porque los fariseos decían: sí, parece que este hombre algo sabe de la Escritura. Pero los saduceos inmediatamente lo atacaron, porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, Pablo usaba muchas veces, porque no olvidemos que Pablo, antes de convertirse, ¿qué es lo que era?
era un fariseo, era una persona muy sabida, muy un principal, de verdad, conocedor de las Escrituras. Entonces, él a veces manejaba estos recursos, por decirlo así, para su argumentación. En este caso, hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Como Pablo era un rabino instruido, ya eso es lo que hace aquí. Toma la historia de Abraham y Sara, ¿no es cierto?, y Agar, ¿ya?, y la alegoriza y presenta un sentido alegórico. ¿Qué pretendía Pablo haciendo esto? Bueno, pretendía taparle la boca a los judaizantes que querían engañar a los creyentes de Galacia. ¿Ya? A veces ocurre de que hay personas que escuchan, sobre todo en un libro, en internet o en algún mensaje, ¿verdad?, cierta enseñanza. Y se toman de eso para decir de manera como más instruida, no, lo que pasa es que la Escritura dice esto, pero realmente no entienden lo que eso significa. Ya a veces he escuchado a personas que han escuchado una palabra hebrea que significa esto, lo otro, y dicen, entonces esta palabra, y cuando conversan, ¿verdad?, pareciera que saben mucho porque usan terminología un poquito más técnica. Pero alguien que sabe hebreo o alguien que sabe un poquito más de teología sabe que está puro chamullando, ¿no? ¿Ya? Es como cuando alguien se pone a hablar, ¿no es cierto?, de lo que tú más sabes. Si tú eres, no sé, un ingeniero, ¿no es cierto?, sabes sobre cierto tema. Si eres un abogado, sabes sobre cierto tema. Si eres un técnico en un área especializada, sabes con respecto a eso. Y viene alguien y te empieza a chamullar, a decir, no, pero es que se puede hacer esto, lo otro. Y dices, no, sí, yo sé cómo se hace. ¿Ya? Bueno, Pablo aquí, ¿no es cierto?, presenta un argumento bastante llamativo para los judaizantes. O sea, los que leyeron esta epístola, o cuando fue leída en las iglesias de Galacia, esto le llamó la atención a estos judaizantes. ¿Ya? Esto les hizo notar de que Pablo sabía. No era un aparecido. No era alguien al quien tú le podías meter el dedo en la boca. Era alguien que sabía cómo manejar la Escritura. Entonces él presenta esto como para presentarse con un poquito más de autoridad. Es decir, lo que yo estoy haciendo o la argumentación que yo estoy dando, ya la estoy dando porque la sé. Entonces, por eso es que presenta aquí esta alegoría. Yo no sé si tú, en tu lectura, ya siempre incentivamos a los hermanos que mientras estamos estudiando un texto lo lean. Ya te llamó la atención de que aquí se presentó una alegoría. ¿Ya? ¿Cuántas veces en la Escritura tú has leído y claramente el texto te dice, esta es una alegoría? Y además una alegoría que si tú la comprendes bien o la estudias bien, parece un poquito diferente a la aplicación o al contexto que entendemos. ¿Ya? Básicamente aquí se pone a hablar, ¿no es cierto?, de la historia de los descendientes de Abraham. Abraham tuvo varios hijos, ¿ya? No solamente Ismael e Isaac, después también tuvo otra esposa y tuvo más hijos también. ¿Ya? Eso lo pueden ustedes después buscar escudriñando el libro de Génesis. Sin embargo, los dos primeros, Ismael e Isaac, fueron como los más importantes para la historia de Israel. ¿Ya? Entonces Pablo toma esta historia, ya la explica un poquito para expresar de qué está hablando y luego toma un sentido alegórico y lo aplica a nuestra experiencia cristiana. ¿Y qué resulta? Algo interesante. Por ejemplo, dice el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Aquí no hay que olvidar, ¿verdad?, el desarrollo del argumento que el apóstol Pablo viene haciendo en cuanto a que la gracia es superior en todo sentido a la ley. ¿Ya? Así es que entendiendo o teniendo eso en mente, ya con respecto al argumento que viene diciendo, los va a confrontar aquí a los judaizantes. Dice el verso 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar, ¿se acuerdan? ¿Ya? Cuando Dios le promete un hijo o descendencia a Abraham, ¿ya? Y Sara también después, en una segunda instancia, se ríe, ¿verdad? ¿Ya? Dios le promete algo impensado, improbable, ¿ya? Porque Abraham ya era viejito y Sara también, incluso ya había cesado la costumbre de ella, ¿verdad?, de las mujeres, y por lo tanto es imposible que pudiera tener hijos. Ya no tuvo hijos Sara. ¿Ya? Entonces Dios les promete que sí, que iban a tener descendencia. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Quiso ayudar un poquito a Dios. ¿Ya? Ahora, lo que para nosotros puede ser un poco aberrante en aquellos días, no olviden de dónde salió Sara y Abraham. ¿De dónde salieron ellos originalmente?
de Ur de los Caldeos, una tierra pagana e idólatra. Ellos tenían esas costumbres. Así que ellos hicieron lo que básicamente entendían de sus costumbres. Entonces Sara dijo a Abraham, toma a mi sierva, a mi esclava, porque también ellos tenían esclavos, ya toma a mi sierva Agar, a mi esclava Agar, tómala, ¿no es cierto?, por mujer para que ella te dé hijos en mi nombre. O sea, para que yo pueda tener hijos a través de ella. Los esclavos se consideraban básicamente una posesión. Y los hijos de los esclavos también. También se consideraban una posesión. Incluso en las costumbres de aquellos días, si los papás se iban, los niños se quedaban, porque eran posesión de los amos o los señores de aquel tiempo. Entonces, básicamente, como Agar era la esclava de Sara, ya el hijo que tendría esta esclava, básicamente, ¿a quién le iba a pertenecer? A Sara. ¿Ya? Esa es más o menos la mentalidad que tenían en aquellos días. ¿Ya? Algo extraño para nosotros probablemente. Dice el versículo 23. ¿Ya? Pero el de la esclava, ¿no es cierto?, nació según la carne, es decir, no según la promesa que Dios le había hecho, una promesa espiritual, milagrosa, sino nació en base a una costumbre cultural y pagana, ¿no es cierto?, de aquellos días. Entonces, nació según la carne, ¿ya? Más el de la libre, dice, nació por la promesa. Ya esta promesa impensada, este milagro que Dios iba a hacer en Abraham y Sara. Dice, lo cual, esta historia, dice Pablo, es una alegoría. Seguramente cuando se leyó esta epístola en las iglesias de Galacia, ya los judaizantes estaban, ¿no es cierto?, pensando y tomando nota de todo lo que estaban escuchando para luego rebatirlo. ¿Ya? Pero cuando escucharon esto, lo cual es una alegoría, seguramente pararon las orejas. Dijeron, aquí nos está hablando en nuestro idioma. Aquí está usando una argumentación, ya que nosotros conocemos esto de la alegoría, que ellos la manejaban mucho. Dice, por eso dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Entonces, presenta a la esclava, Agar, y a la libre, Sara, como dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, ¿ya? El cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar, ¿ya? Ahora, Agar, ¿de dónde venía? Era una esclava egipcia, ¿ya? Y toda esa zona al sur de Palestina se llamaba o era considerada como Arabia. Ahí también estaba el monte Sinaí, ¿ya? Y generalmente se consideraba como una tierra de esclavos. Mayormente esa zona era desértica. Entonces de allá muchas veces tomaban prisioneros para llevarlos como esclavos. Un poco como lo que, ¿no es cierto?, indignamente hicieron muchos conquistadores de ir a África y tomar esclavos de África, ¿no es cierto?, y llevarlos a Europa y después al nuevo continente de una manera brutal e indigna. Entonces se consideró esa zona, ¿verdad?, una zona de donde ellos podían ir y tomar esclavos. En aquellos días, Arabia era esa zona. Ya pillaban a una caravana, ¿verdad?, solita ahí en el desierto, la atacaban, ciudades, ¿no es cierto?, más grandes, imperios más grandes, y los tomaban como esclavos. Entonces era considerada una zona de esclavitud, ¿ya? Entonces se refiere, ¿no es cierto?, aquí a estos dos pactos, el pacto de Sara y el pacto, ¿no es cierto?, de Agar. Una da hijos para esclavitud. No te olvides que Agar era una esclava y todos sus hijos iban a nacer bajo esa misma condición, y Sara no, Sara era la esposa de Abraham, ella era libre. Y toda su descendencia iba a nacer bajo esa condición. Dice el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, lo explica claramente. Todo esto ya iba cobrando sentido, acuérdense, para los judíos más eruditos. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Y ahí lo empieza a relacionar con la ley. Empieza a relacionar a Agar con la ley, por el hecho de nacer bajo esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, y ahí se refiere a ellos, ¿verdad?, a los que están bajo la gracia, es libre. Y ahí introduce, ¿verdad?, un tema espiritual y hace una diferencia entre la descendencia de Agar relacionada con la esclavitud y la descendencia de Isaac relacionada con la libertad. Y está diciendo que nosotros, en un sentido espiritual, somos descendientes de la libre, descendientes de Isaac,
¿ya? No somos descendientes de Agar para nacer en esclavitud. Y los que están en este momento, ¿verdad?, allá en Palestina y en Arabia, se relacionan, ¿no es cierto?, con una descendencia terrenal relacionada con la esclavitud. Luego hace referencia a Sara del versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿A quién se está refiriendo ahí? A Sara, antes de tener Isaac, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. En aquellos días la infertilidad era considerado algo muy serio, ¿ya? Algo muy grave, ¿ya? Y generalmente las personas, sobre todo las mujeres, encontraban satisfacción y encontraban también valoración en tener hijos. Cuando una mujer no tenía hijos, ¿verdad?, normalmente era una mujer mucho más triste, mucho más apesadumbrada. ¿Por qué? Porque la maternidad, ¿verdad?, Dios siempre puso un sentido especial en la mujer. Ahora, así que hermanos, dice el versículo 28, está hablando aquí a creyentes y usa la palabra hermanos. Esto es interesante porque nosotros nos hermaneamos a cada rato, ¿no es cierto? Siempre hermano tanto, hermano tanto. En los tiempos bíblicos no era tan común. Es más, el término que se usaba más comúnmente para referirse el uno al otro, ¿cuál era? El término santo. Hablaban entre ellos como santos. Fíjate en las epístolas. Siempre el apóstol Pablo en las epístolas habla de los creyentes como santos, porque hemos sido santificados en Cristo. Pero aquí utiliza el término hermanos. Así que hermanos, nosotros, ahora habla nosotros. Ya, acuérdense que los otros oyentes eran los judaizantes. Entonces está haciendo una diferencia, está marcando una diferencia. Esta alegorización la hace para marcar una diferencia entre sus oyentes, para que los judíos se identifiquen con una enseñanza que está dando y los creyentes genuinos se identifiquen con otra enseñanza que está dando. Entonces dice, así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Ya? Cuando hay una alegoría en la Escritura, una de las reglas básicas de interpretación de la alegoría, uno no busca más significados que el mismo texto te está indicando. El mismo texto toma una historia, la alegoriza y te entrega el significado. Y eso es todo el significado que uno tiene que asumir. ¿Ya? No hacemos nosotros bien en tomar ese significado y además sacar otros significados más. Eso es ir en contra de las reglas, ¿verdad?, básicas de hermenéutica, sobre todo cuando uno está interpretando una alegoría. ¿Ya? Hubo mucha confusión en la cristiandad en el segundo y tercer siglo en adelante, ya principalmente por la influencia de Orígenes, un personaje que abusó mucho de la alegorización. Ya incluso San Agustín, otro gran personaje, ¿verdad?, de la iglesia primitiva, también fue influenciado mucho por las enseñanzas de Orígenes, y ellos fueron en gran medida, su forma de interpretación fue lo que dio la base de lo que después fue la Iglesia Católica Romana. En la doctrina católica romana tú vas a encontrar muchas alegorías, ya muchos textos sacados fuera de contexto para hacer que signifiquen cosas que el texto no está diciendo, pero que ellos en su alegorización, ¿no es cierto?, interpretan. ¿Ya? Ahora, versículo 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Ya? En la historia, después tú lo puedes escudriñar, la historia de Agar, la historia del nacimiento de Ismael, ¿ya?, ocurrieron varios sucesos interesantes. Uno de ellos es que cuando Ismael nace, ¿ya?, y crece, ya estando más grande, y después nace Isaac, Agar se sintió, ¿verdad?, superior a Sara y la menospreció. Y después su hijo, ¿ya?, Ismael, también empezó a molestar y a menospreciar a Isaac por ser el menor, el más chiquitito. Esto era más que pelea entre hermanos. Ya esto era un conflicto familiar mucho más serio que simplemente que un hermano mayor se pelee con el hermano menor, porque el hermano chico lo molesta y todo, ¿no es cierto? Y el mayor quiere su espacio y todo eso. Era más que un asunto doméstico, ya era un asunto serio. ¿Por qué? Porque básicamente Agar quería menospreciar a Sara para ella constituirse en la esposa legítima de Abraham y que toda la herencia, toda la riqueza que tuviera Abraham, ¿no es cierto?, beneficiara a ella y a su hijo. No olvidemos que Abraham era uno de los hombres más ricos y más acaudalados de aquel tiempo. ¿Ya? Hoy en día también ocurren muchos problemas familiares por la plata, ¿no es cierto? Bueno, en aquellos días también. Nada nuevo hay bajo el sol. Siempre han sido los mismos problemas. ¿Ya? Sin embargo, aquí dice que vio Sara que el hijo de Agar
allá en Génesis, estoy leyendo Génesis 21:9, vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, ¿verdad?, la egipcia, el cual ésta le había dado luz, a Abraham, se burlaba de su hijo. Se burlaba, lo menospreciaba, ¿verdad? Y esto produjo, ¿no es cierto?, que finalmente Abraham tuviera que tomar la difícil decisión de literalmente expulsar y echar a Agar y a Ismael, ¿ya? Algo que igual nos puede parecer bastante duro al día de hoy, ¿ya? Pero también era la costumbre en aquellos días. ¿Por qué? Porque no quería, ¿no es cierto?, Sara, que el hijo de la esclava heredara junto con Isaac, el hijo de ella, el hijo de la libre, que Dios le había dado de manera milagrosa, ¿ya? Entonces, hubo una persecución y Pablo dice, así también ahora. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque después más adelante Pablo dice de que los judíos, por esa razón, lo persiguen a él. Y luego menciona, ¿verdad?, que la intención de los judaizantes allá en las iglesias de Galacia era también perseguir a todos aquellos que rechazaran la ley. Pero que ellos tenían que estar dispuestos a ser perseguidos, porque siempre el hijo de la esclava iba a perseguir al hijo de la libre. Siempre los que están en esclavitud iban a perseguir a los que estamos en libertad, ¿ya? Y esto ocurre regularmente aún en nuestro trabajo, ¿ya? Los que están ahí del mundo, ¿verdad?, pueden hacer lo que quieran, no tienen problema, ponen música, ponen, ¿no es cierto?, imágenes, hablan de distintos temas, pero cuando llega un creyente, ¿qué pasa? Inmediatamente hay un problema. ¿Por qué? Porque el creyente en un contexto de inconversos incomoda, porque es una luz. Entonces generalmente hace que los inconversos reaccionen de manera negativa. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces pueden haber muchas diferencias entre inconversos y llevarse bastante bien, pero no es más que llega un cristiano y empiezan los problemas. Bueno, siempre ha sido así. Eso es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. El hijo de la esclava va a perseguir al hijo de la libre y eso mismo ocurre hoy en día. Y básicamente Pablo le está diciendo a ellos, esto es lo que le está pasando entre ustedes. Los que no quieren identificarse con los judaizantes van a recibir persecución, igual que yo he recibido persecución. Entonces está de alguna manera con su enseñanza produciendo una división, ¿no es cierto?, de pensamiento. ¿Para qué? Para que los verdaderos creyentes de las iglesias de Galacia se desmarquen de los judaizantes, ¿ya? Y sean capaces de vencer esta falsa doctrina que los judaizantes querían imponer en las iglesias de Galacia. Versículo 30 dice, ¿más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí está hablando de la separación bíblica. Lo mismo que después Pablo dice en 2 Corintios 6, 14. No os unáis